apuñalado de tal manera. Nunca se estableció que la legítima defensa con la que Yakiri actuó fue porque haya sido violada, sino por las lesiones que presentaba en el cuerpo. Y recuerdo en aquel entonces, salí en la tele, un señor que iba por las calles de Polanco, una zona donde a los señores les gusta mostrar sus riquezas. Mostrar su riqueza. Y una persona, un asaltante, un delincuente, llegó a quererle quitar el reloj y el señor en legítima defensa le metió un balazo y lo mató. Y en legítima defensa ese señor logró mantener sus bienes personales y dormir calientito esa noche en su casa. Porque repito, en este país un reloj de mano vale más que una vagina. Por supuesto que sí. Y alguna vez escuché quien dijo, pues sí, a veces como hasta 1,500 pesos vale. Órale. No es gracioso. No es gracioso hacer apología al delito y a la violencia de género. No es gracioso burlarte de una amiga que llora porque ha sido maltratada. No es gracioso minimizar el dolor que vivimos todas. Hoy les suplico que si les interesa leer este libro, no lo lean porque yo lo escribí, ni porque tenga la mejor inversión en filosofía y técnica jurídica de Planión. Por supuesto que es un libro también técnico para que cualquier persona que le interese saber cuáles son sus derechos pueda acceder a él, pero también porque tienen derecho a conocer qué es lo que se vive en este país. ¿Qué es lo que se vive siendo defensora? Por mí, por mis hermanas, por mis madres, por mis tías, por todas, ya no más. Ni una asesinada más. ¿Qué nos falta? Yakiri somos todas. Yakiri somos todas. Gracias. No sé si una vez que logremos recuperar el aire, quieran hacer alguna pregunta, algún planteamiento. Este es el momento. No sean tímidos, también soy amable. Hola, Ana. Hola. ¿Cómo te llamas? Mónica. Mónica. Hola, Mónica. Bueno, la verdad es que yo ya había leído el libro y de verdad, gracias por estar acá. Creo que si la vida de estudiantes de Derecho escucháramos esto, otra cosa sería, ¿no? Porque aparte, esos servidores públicos que te hicieron todo eso se formaron en las mismas universidades que estamos nosotros, ¿no? Así de sencillo. Hay un problema hoy en día con las cuestiones de las conciliaciones hacia adentro de los delitos sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? Porque sucede que se les ha ocurrido que pues es muy buena idea mandarnos a mediar porque pues nuestros cuerpos se negocian, ¿no? Pero los de los otros no. Entonces, ¿qué tan viable o qué tan... Bueno, lo pregunto porque ahorita en Guanajuato justamente tenemos un problema con que acaban de penalizarnos la violencia digital, pero nadie sabe cómo operan, ¿no? Y hoy tengo una chica en Comunfort que están a punto de mandármela a conciliar con quienes estuvieron compartiendo sus fotos, ¿no? Entonces, realmente, ¿cuál es la forma de
como de sacar esto, digo, al final no es como que yo tenga toda la experiencia del mundo, pero me preocupa, una, porque evidentemente pues ni te presentes, ¿no? ¿A qué vas? ¿Para qué? ¿No? Pero me preocupa porque al final creo que no vamos a llegar a la vinculación a proceso. Lo quieren acabar ahí. Sí, Mónica, me gusta tu pregunta porque como todos aquí saben, o los que nos dedicamos a este gremio, la justicia restaurativa o mediación como alternativa de solución de conflictos existe, está dada y también es obligación de la autoridad presentarla como una opción. Sin embargo, en el caso concreto de la difusión de imágenes íntimas, yo te diría una cosa: lo primero que hay que establecer para cualquier tipo de negociación y entender que por mucha fuerza que tengamos como litigante o como defensora o asesora jurídica, siempre debemos de respetar la lucha y el caminar de la víctima. Si el de la víctima es la mediación, porque con eso ella se siente restaurada y una disculpa pública o yo qué sé, está bien. Si no lo es, por supuesto que, como me refería hace rato, hay que generar las condiciones jurídicas para que no haya tribunal de alzada que se atreva a negarte esa vinculación a proceso. Ojo, periciales en psicología, ojo, periciales, sí, exacto, en antropología, qué es lo que implica, tanto de la persona afectada como del contenido implícito de las imágenes, que se defina si es una imagen con contenido pornográfica, íntima o que agrede alguna parte de la intimidad de la víctima. Yo te diría, escucha a la víctima. Si ella decide escuchar a su agresor y sentarse frente a él en una mesa de mediación, venga, que lo haga, porque eso no significa que no pueda después dar un paso adelante y decir no estoy de acuerdo y se inicia la carpeta de investigación. Pero son dos cosas: uno, escucha a la víctima, y dos, plantea una acusación perfecta. Sería eso. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más que me quiera? Ya siento que ya no van a querer platicar conmigo. Ay. Bueno, antes que nada, muy buenos días. Hola, ¿cómo te llamas? Víctor Acuja. Hola, Víctor, gracias. No, al contrario, muchas gracias por la plática, por todo el trabajo. Soy recién egresado de la carrera de Derecho y precisamente tengo un asunto que estoy llevando en conjunto con otro despacho de violencia familiar. Este asunto llega por una cuestión de alimentos y después, al contarle a mis compañeros el caso de la señora, de que ni siquiera pudo saludar a mi compañero porque le dolía la mano, es que nos hablan a nosotros que llevamos asuntos penales y nos tenemos aquí una señora muy lastimada, hay que denunciar. Le dije, antes de que las lesiones pues comiencen a sanar, porque si no, no nos van a recibir la denuncia. Entonces, se procedió a presentar la querella por violencia familiar. Un problema porque la querella lamentablemente la hizo el despacho que maneja la materia civil, y a pesar de que los hechos estaban bien descritos, nos querían rechazar la denuncia, ¿no? Entonces estuvimos peleando varias horas para que recibieron, ya tomaron estudios psicológicos tanto a ella como a las menores hijas de la señora, porque presenciaron muchos de las ocasiones en que la violentó este tipo y que para la autoridad están prescritas. Y ahora recibo una llamada de mi compañero del otro despacho y me dice: oye, la señora quiere ir a otorgar el perdón. Entonces hablo con el Ministerio Público y le digo: licenciada, por favor, va a venir esta señora, no puede, tenemos que mandarla con la psicóloga y no puede salir el estudio de viabilidad para que otorgue el perdón. Híjole, es que la carga de trabajo y es decisión de ella, pero se le tiene que tomar ese análisis psicológico. Entonces, ¿qué hacer en este caso en que la víctima quiere claudicar, cree que quiere claudicar, y la autoridad quiere dar un estudio de viabilidad positivo para darle carpetazo a ese asunto? Primero te felicito por el interés de llevar asuntos de violencia familiar. Para muchos caballeros les es de flojera, ¿no? No entienden por qué lo tienen que hacer.
Y sí creo que como litigantes tenemos un pedacito de actuación de psicólogo y contención. ¿Por qué? Porque tú conoces la ley. Tú sabes que si te esfuerzas y sigues caminando vas a llegar. Ella no. Ella no, ella le tiene miedo al agresor, le tiene miedo a la autoridad, le tiene miedo a las represalias y tiene miedo de quedarse sin poder comer, me imagino, ella y sus hijas. Yo considero que hoy en día es importante allegarnos de otros recursos, que es lo que he estado insistiendo, que humanizar la justicia. A ver, señora, si la autoridad no nos va a dar la contención, consigamos alguna clínica o equipos de psicólogos gratuitos, que hay muchísimos, o gente que quiere hacer trabajo pro bono, y ayudémosle a la señora a confiar en nosotros por el momento. Después, cuando evolucione el tema, va a empezar a confiar en ella. Pero lo primero que tenemos que hacer de manera responsable es decirle: aguánteme tantito, vamos una semana más, aguánteme esto. Y solita ella se va a ir dando cuenta que no hay mejor repelente para el agresor que la valentía, porque los agresores per se son seres vivos cobardes, que consideran que tienen mayor capacidad para violentar ya sea una mujer, una persona de la tercera edad, un niño, una niña, etcétera, ¿no? Entonces, si logramos contener tantito a la señora y forzar a la autoridad a que cumpla con su deber, que mande los oficios, que las cosas avancen, te lo prometo que no se va a ir la señora, no se va a ir. Solicitar las medidas de precaución y cautelares pertinentes, si no te las otorga el Ministerio Público, solicitarlo ante juez de control. Yo creo que en esta época la frase litigio estratégico, te la voy a decir de otra manera, hay que ser creativos y convencernos como litigantes que el dolor de esa señora es la que está haciendo que recule, ¿sí? Que su pavor, que no podemos entender porque no lo estamos viviendo, es el que la tiene dubitativa entre seguir y no. No la sueltes. Y si quiere irse tantito, dile: aquí está abierto, regrese en una semana. Y le hablas, no la sueltes. Como todos aquí, si sabemos de alguien que está siendo violentado, que ha sido violado, hombre, mujer, lo que sea, en especial en este sector vulnerado y vulnerable que somos las mujeres, no la suelten, no minimicen. Si regresa con su marido o con su pareja, no la tilden de loca. Ay, ya no te voy a ayudar, ya te dije una vez, ella por babosa regresas. No, ojo, esperen. No sabemos qué está pasando ahí, es demasiado el miedo, ¿sí? Entonces, también tengamos paciencia, nunca juzguemos la locura de una mujer que está desesperada, que está bien loca. Quizás sí, quizá yo estaría peor si hubiera pasado por lo que ella pasó. No la sueltes. Gracias. Ahora, ¿alguien más que quiera hacer? Hola, buenos días. Hola, Suni. Yo tengo, bueno, no tanto una pregunta, sino como quizá un consejo, o bueno, dos. En tu libro, en las palabras iniciales, haces referencia a la parte de la impartición de justicia, que es muy difícil en casos de género, aun cuando está en manos de mujeres. Sí. En ese sentido, es que no es tanto una pregunta, sino ¿cómo puedo manejar la parte de tratar de, se va a escuchar muy feo, pero como de jalar a este bando, ¿sí? A la autoridad mujer, como en este caso que comentaba Víctor de la MP, que le dijo así, que no puedo, es que la eficiencia, es que el proceso, ¿cómo puedo hacer que la autoridad, a mí como mujer, como ciudadana, pueda darme como ese entendimiento, o pueda yo encontrar en la autoridad femenina ese entendimiento que rompa con el esquema que trae, jalando desde que está en esa institución machista, para que me otorgue una verdadera ayuda desde la perspectiva de género, ¿no? Perdón, eran dos, perdón. Sí, y la segunda, mencionaste, y también en el libro, la parte de cuando te hacen como esos comentarios. ¿Cómo puedo hacer esa? ¿Qué les dices? No, ya no, ahí ya no me vayas a copiar, ya te tengo otra respuesta que vi que funciona mejor. Te contesto la primera, Suni, y en mi experiencia poca, mucha para algunos, distinta, es personal. Lo que he entendido es que
es entendible, pero no justificable. Quizá a partir de la empatía podemos entender a estas servidoras públicas. Estos sectores, como bien dices, las procuradurías, los cuerpos policíacos, el litigio penal y demás, son gremios muy masculinos, muy patriarcales. Llegar a tener un poquitito de poder, como ser oficial secretario, Ministerio Público, policía de investigación, como mujer, implica que a veces ellas tienen que optar por tener conductas igual de misóginas para pertenecer a este sistema que no te queda de otra, que está rodeada de puros hombres con este tipo de personalidad violenta, y levantar la mano por la compañía de al lado, en 2 segundos se acabó tu trabajo, y aparte te van a sancionar, y aparte te van a amenazar. Es muy difícil que una mujer de entrada, todavía hoy en día, se anime a hacer votos o levantar la mano por otra mujer. ¿Qué he hecho yo? Tratar de empatizar suave. Cuando no se dan las cosas después de la suavidad, ahora sí que a punta de escritos, a punta de denuncias, amparos, quejas, levantando la voz. Pero en un principio creo que, insisto, humanizar la justicia es conectarnos tanto con la autoridad como con el de al lado. No estamos hablando con un escritorio que se llama Procuraduría o Fiscalía y entre dos personas que sufren de violencia, la empresa A no violó a la empresa B, son personas, ¿no? Entonces, acercarnos desde esa parte en la que es imposible no conectar, ¿no? El dolor, la experiencia, la suavidad de la no exigencia, sino de, oye, ayúdame a ayudarla, ¿no? A veces no se puede, a veces está demasiado tóxico la dinámica de muchas mujeres, entonces hagamos lo mismo, solo haz lo que tengas que hacer, pero si antes puedes lograr un poco de empatía, es parte del esfuerzo que estamos haciendo, no solamente entre nosotras como compañeras o compañeros, sino también con las autoridades. Necesitamos reivindicar su papel de ser humano al frente de la autoridad, y de este lado también obtener una respuesta, no quiero decir amorosa, pero sí humana, ¿no? Insisto. Y por el otro lado, en los manifestaciones de gusto por acoso, básicamente, de acoso, de expresiones de acoso sexual, que para que entiendan todos, no es un piropo, ay mi reina, qué guapa te ves, no nos interesa saber qué piensan respecto a nuestro cuerpo, nuestros senos, nuestras nalgas, no nos interesa. Entonces lo que yo te diría es, alza la voz, y no te estoy diciendo grita y ponte loca, te estoy diciendo que las cosas deben ser mencionadas como son. Si llega un sujeto, amigo, vecino, autoridad, jefe, y te pasa la mano por la cintura, hazle saber que no te gusta y no es correcto. Por favor, no me saludes así, te lo estoy pidiendo una de favor. La próxima, pues, Newton no se equivocó, acción-reacción, la tercera ley, ¿sí? No me toques, no me digas, no lo hagas, pero no lo normalices. Ay, qué rica te ves, no eres un pelado, lo que quieras decirle. Si quieres gritar, grita, si quieres acusarlo, acúsalo, si quieres señalarlo, señálalo, pero lo que les decía hace rato es muy cierto. Los acosadores, los abusadores son cobardes, y cuando son señalados sienten vergüenza. Y si va alguien, yo hace poquito me pasó, estaba en las escaleras de la fiscalía y había una chava enfrente de mí, bastante más joven que yo, y estaba con su faldita y sus zapatitos, muy bonita, y el tipo de al lado, pero se la comió viva mientras caminaba, iba con sus libros así, y ella ni se dio, y era de una mirada cerrada, pues como la chava, y me imagino que no quería ni voltear, ¿no? Sí, me le quedé viendo y le dije, oiga señor, ¿es usted un cerdo? ¿Es usted un puerco? ¿Qué nos conocemos? No, señor, no estoy cotorreando con usted, no me lo estoy ligando, estoy diciendo que su mirada lasciva nos ofende a todas. Deje de ver a esta muchacha como lo está haciendo. Es un cerdo. Se fue, agarró sus chivas y se fue. Porque es de vergüenza ese tipo de conductas. Entonces generemos las condiciones para quien tenga que sentir vergüenza, sean ellos, no tú esconder tus pechos porque te los está viendo, pues que no te los vea.
O que no salga a la calle si es un neandertal y no puede controlar sus impulsos de animal. Así te lo digo, así tal cual. Lo siento por los que se ofendan, no va dirigido a todos, pero para los que lo hacen y lo repiten e insisten en justificarlo, sí va para todos los que lo hagan. Los que no lo hagan, pues no, así de fácil. Sí. Ay, ya no vamos a poder coquetear. No, por supuesto que sí, pues a todos nos gusta, pero el derecho entiende, castiga y analiza una cosa, y se llama la intención, el dolo. No nos hagamos pendejos. Un hombre sabe perfectamente cuando te pasa la mano por la cintura y dice, hola. Y cuando otro llega y te dice, hola amiga, ¿cómo estás? La intención que ocurre, la necesidad que tiene de sexualizar el saludo, él lo sabe. Así que cuando tú se lo digas y él se sorprenda, dile que además es un hipócrita cobarde. Y también métete a clases de defensa personal. Pero nada. Gracias, buen día. Buen día. Elizabeth Mosqueda. Hola. Vengo porque, vi una invitación de Joana, que en algún momento, en un principio me ayudó, me acompañó en un proceso que tuve que llevar desafortunadamente con mi hija. En ese momento fue violentada y tenía 14 años, y va muy ligado al comentario que hizo mi primer compañera, donde todo va con causa a conciliación. Si sabemos bien que es un derecho que ofrece el Estado, también la situación es porque siempre va encaminada a conciliar y a terminar el proceso más rápido antes de siquiera investigar y siquiera saber lo que pasa. Me pasó, estuve desde el principio, dijeron sí lo vamos a vincular, pero se va a vincular y es conciliatorio, ¿verdad? Entonces dije, no es conciliatorio. Gracias a que me estuve acercando de personas valiosas y de mujeres que me estuvieron apoyando y me dijeron que no, a pesar de que en ese momento yo tenía miedo y no sabía ni siquiera cómo actuar, pero fue no, desde un principio no quiero un proceso conciliatorio y me voy a ir a juicio. Y quien tenía que defenderme me decía, pero es que va a ser un proceso muy largo, pero es que se va a revictimizar a tu hija, pero es que no, o sea, y ellos mismos, la misma autoridad, siendo todas mujeres, me decían, es que va a ser, o sea, no lo hagas, mejor concilia, mejor esto. Y yo terca, y de verdad que hubo un momento donde yo dudaba porque decía, es que a lo mejor sí es cierto, a lo mejor y me voy a ir a un proceso muy largo, y es cierto, se va a revictimizar a mi hija, y a la par yo estuve preparando a mi hija, pero gracias a conocimientos y gracias a estos foros y gracias a situaciones o a compañeras que te están apoyando. Entonces, el motivo por el cual vine es, uno, porque me nació escuchar de nuevo y refrescar el por qué debemos seguir en la lucha, porque de pronto también te olvidas y dices, bueno, ya pasó mi problema y ya estoy en la comodidad o en la zona de confort nuevamente, y te sigues dando cuenta de casos donde realmente te dan miedo. En mi municipio acaban de violar a su propio papá, a una niña de 11 años. Su mamá tenía miedo de hacer la demanda. Ahorita de hecho sigue con miedo, ni siquiera lo han vinculado a proceso al papá. Ella va y denuncia, y al regresar de hacer la respectiva declaración, los hermanos del tipo la golpean. Esto fue la semana pasada. Yo no conozco a la señora, pero quiero ayudarla. Entonces, quien me dice a mí es un familiar de la señora, y quise venir justamente por eso, para recordar el por qué debemos estarnos apoyando, el por qué debemos hacer estos lazos, pero cómo fortalecer o cómo hacer que no vayan otra vez a la conciliación, porque es más fácil, y porque el proceso es corto, y porque si no, se revictimiza a la hija y se revictimiza a todo el mundo, y cuando es un proceso que son realmente graves y que hablábamos, la vagina no tiene precio, la integridad no tiene precio. Gracias por tu esfuerzo y tu constancia, y te voy a pedir un favor. ¿Por qué no utilizas este foro? Y yo creo que aquí hay mujeres valiosísimas que se pueden coordinar su fuerza para acercarse a la madre de esta chiquitina
y fortalecerse entre todas y entonces exigir una postura por parte de la autoridad. En efecto, solas no lo vamos a lograr. Está demasiado impregnado de porquería, de misoginia, de miedo, de un sistema muy tóxico. Pero si quieres ayudar a esta chiquita, júntense, pónganse de acuerdo. Hay muchas organizaciones que representan víctimas, que tienen un camino ya andado y saben cómo hacer las exigencias al Estado. Cobijen a esta familia y pronúnciense en la fiscalía y soliciten medidas cautelares y la detención también de los otros 2 hermanos de inmediato, pero no la sueltes. Bueno, yo soy con mi voz sota, sí se escucha, ¿verdad? Bueno, yo soy Adriana. Gracias. Yo soy Adriana Ferrell. Hola, Adriana. Presido una asociación que apoya a mujeres víctimas de violencia. En alguna etapa atendimos a una chica, ¿te acuerdas, Giovanna? De 27 puñaladas. 27 puñaladas. Y bueno, yo quiero comentar que sí es cierto, es una problemática que vivimos por lo menos aquí en León, y debe ser en todos lados, que cada vez que llegamos con una víctima, a mí me ha tocado, en una ocasión llegué aquí a la agencia 15, que es especializada, y en lo que me salí nada más a contestar una llamada de otra persona que estaba dando una asesoría, entro, ya cuando yo entré, o sea, ya le estaban diciendo la gente del Ministerio Público, que es el primer la que te recibe, dándole una serie de indicaciones. Es que mira, lo van a detener y lo van a traer y le va a pasar. Oye, yo llevaba a la señora toda golpeada. Que le pasa lo que es un terrorismo judicial. Exacto, exacto. Entonces, diciéndole, o sea, así como dicen, lavándole la cabeza para que ella desistiera de poner una denuncia. Entonces, en lo que ella, pero fueron cosas de 5 minutos. Nada más en lo que entré, le dije, ¿sabes qué? Me reporto, hay que hacer esto, me vuelvo a meter. Y ella dice, es que mire, me dice que... Y ella y volvemos a la misma, vamos a negociar. Dije, no, es que no viene a negociar, te la voy a traer después muerta o cómo. Y así es, y esto lo vivimos todos los días quienes nos dedicamos a esto. Y ahí yo te diría una cosa, o las herramientas con las que contamos es evidenciar que en una tentativa de feminicidio no cabe la negociación, no caben las mediaciones ni las comparecencias conciliatorias. Es delito grave, no lo dije yo, lo dice el Código Nacional, y hay una lista de delitos graves que se tienen que respetar. Entonces, más bien, sí hay veces que sí le tiene que decir, oiga, abogada, ¿usted quiere contravenir la ley o qué hago? ¿Con quién la acuso? Le digo a su responsable, inicio mi queja en derechos humanos, porque me parece rarísimo que usted quiera conciliar con una tentativa de feminicidio, ¿no? Está tentando contra el bien tutelado. Hay ocasiones en las que salgo, la abogada, la encargada, la jefa de las oficinas, digo, licenciada, con todo amor y dulzura, ¿no? Porque llego así como que se me sube lo Ferrell a la cabeza, cruzado con lo norteño y mejor ni te digo. Entonces tiene uno que llegar aparte con eso. Yo sé que tienen mucho trabajo, yo entiendo, pero no queremos una muerta más en las calles. Así es. Entonces, y batallamos mucho con esa parte. O a veces tengo que buscar con alguna otra asociación hermana que tiene mejores relaciones que yo, y ella es la que, a ver, ¿cómo es posible que...? Pero yo siempre se los digo, y en muchos foros se los he dicho, luego me dicen que soy, hablo de más, no, pero no, yo sí les digo, ¿qué necesidad tenemos de llegar a estas instancias o de quejar o de hacerlo público cuando ellos tienen todo para establecer todo un programa y un sistema para que las mujeres vivamos libres de violencia? Eso es lo que, y entonces, sí, de femenina, o sea, nada así, bueno, ya estamos acostumbradas, ¿no? O sea, ese ya no es problema, pero sí, esa es una problemática que vivimos aquí en las agencias del Ministerio Público. Y hay donde caigas el fin de semana en prevención social, porque si en la especializada es complicado, cuidado donde caigamos en prevención social, porque los agentes que están ahí, de verdad, nada más no dan una. Y revictimizan a las víctimas. Sí,
Y yo te diría, pidan una audiencia con el fiscal, entre todas las organizaciones, que vayan 15, 20 representantes de sociedad civil y organizaciones y expónganle la problemática y díganle que van a estar observando. Y así tú, igual, no importa que seas despacho, muchas veces los despachos llaman a una organización que sabe cómo moverse en litigio estratégico, pero sí estamos en una alerta muy importante. Sí, la alerta de género nacional debe de imperar en el país, no son hechos aislados, sí es un tema que se desbordó en todo el país de norte a sur y tenemos que contenerlo todos con la seriedad que merece. De hecho, llevamos en Guanajuato, de acuerdo al secretario ejecutivo, 1.199 mujeres asesinadas, 1.199 mujeres asesinadas en el primer cuatrimestre. Aquí en Guanajuato, ¿no? Por el hecho de ser mujer. Así es. Porque luego dicen algunos gobernadores, pues es que también matan hombres todos los días. Pues sí, pero a manos de hombres, y no por el hecho de ser hombre, sino por las problemáticas de la delincuencia que tengan, sus masculinidades. De hecho, había una persona que me decía, pero es que le cortaron la cabeza. De seguro andaba en el narco. ¿Andaba qué? En el narco, en la delincuencia organizada, es lo primero que nos dice. Pero hay una cosa, aún cuando sean mujeres que en un momento dado pudieran estar coludidas o relacionadas, son chantajeadas, obligadas, amenazadas, y cuando las matan, no nos matan igual que como matan a un hombre. Acá son pechos cortados, violadas antes y después, laceradas, o sea, es una violencia totalmente. Entonces no es posible que vivamos así. Gracias. Ella y demás, que ya se nos acabó el tiempo. Rapidísimo. Hola, buenos días. Hola. Ana, qué gusto de verdad Gracias. escucharte. Un ejemplo para muchas defensoras. Giovanna, gracias por invitarme. Ya tengo muchos años en el litigio civil familiar, en la defensa de los derechos humanos de las mujeres desde esa trinchera, desde mi despacho. Ahora me toca estar al frente de una organización también en un contexto mucho más violento que en el que empezamos, pero mucho más, ¿no? Las personas que me acompañan son nuevas defensoras y entonces tratamos de dar la capacitación, acompañarlas y demás. Yo te voy a pedir un mensaje para ellas, para que puedan lidiar con el miedo. Obviamente se hace capacitación de protocolos, de riesgos y demás. Tú dijiste, me intentaron matar 2 veces. Aquí, en el contexto de León, todos y todas lo sabemos que es un contexto violento, entonces tenemos que estar al pendiente del agresor, de la persona que estás ayudando, pero también del policía, pero también del de afuera, pero también de las instituciones. Entonces tenemos que estar cuidándonos de todos y de todas, ¿no? Bueno, de todos. Entonces, luego esta parte me cuesta trabajo con la gente que me está acompañando, ¿sí? Pues sí, se siente miedo, sí, yo también lo he sentido, sí, claro, pero el cómo, o más bien un mensaje, más bien. Pues yo les diría que el miedo es un sentimiento que todas vivimos cuando pisamos callos dolorosos, o lo que sucede es que coartamos libertades que con antelación han sido otorgadas de manera injusta, ¿no? Desde los tocamientos hasta las formas, y cuando se restringen esas libertades que se suponen naturales, pues la gente se enoja mucho y hay reacciones de todo tipo. El miedo se siente muchas veces, y creo que a mí fue quitándose el miedo de perder la vida cuando eran las propias autoridades las que me hostigaban, ¿no? Porque perdí el respeto hacia ellas y solo respeto a la comunidad que ejerce una vida libre de violencia y que procura la empatía y la armonía alrededor. ¿Cómo pierdes el miedo? El principal, con conocimientos.
y el miedo a ser asesinada o a ser violentada por represalias o por ser un índice más, no se pierde, pero a mí me da mucha rabia. Quizá he logrado transmutar el miedo al coraje, ¿no? Porque creo que nadie tiene derecho a generarnos miedo. Entonces, si me quieres generar miedo, debo de cuestionarme qué es lo que no quieres que yo haga. ¿Por qué quieres que yo tenga miedo? ¿Por qué quieres que me haga para atrás? ¿Qué fuerza viste en mí que atenta contra ti y quieres callarme? Y entonces es ahí donde tengo que fortalecer, sea en acompañamiento, en redes, en conocimiento y sí en muchas veces protección. Hoy las cosas no están para suponer que vamos a salir a la calle y vamos a regresar con vida. No, no. Ubicación actual, llamada de emergencia. Sí, desconfiar hasta de tu sombra. Si estás en un bar, en un restaurante, en casa de un amigo y ves que hay una alerta, ubica, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? Tómale una foto. Pero eso es empatía social entre todos. Y cuando sentimos que ella va a ser capaz de hacer lo mismo que yo, mi miedo baja, porque nos volteamos a ver y sabemos que no estamos solos. Pero generar esa necesidad de empatía, al menos con el equipo que trabajo, es lo que hacemos, ¿no? Hay que tener cuidado, tal, pero no la sueltes, no te sueltes, solo hay que agarrarnos duro porque si nos vamos a ir contra la pared, pero no importa, aquí estamos agarrados, ¿no? Que no se suelten. ¿Tienen una pregunta de este lado? Hola. Hola. Primero, muchas gracias por estar. ¿Cómo te llamas? Paula. Hola, Paula. Es un placer escucharlas a las tres y compartir este espacio, y me gustaría preguntarte, porque muchas veces se nos enseña esta parte de quedarnos conformes con lo que no podemos cambiar, ¿no? Aceptarlo. Entonces, si pudieras dar un mensaje a los jóvenes, a las jóvenes, ¿qué les dirías? Hasta chinita me pongo. También soy maestra de universidad y me encanta la convivencia con los estudiantes porque para mí es el semillero más grande en donde germinará el cambio, ¿no? Y lo que les podría decir es que por supuesto que se puede. Nada está dado porque sí, salvo el nacimiento de una planta o la gestación de un niño, ¿no? Pero las conductas humanas fueron creadas por humanos y pueden ser reconstruidas por humanos. No creo que nos toque ver un mundo totalmente renovado en un par de años, pero creo que alrededor de nuestro entorno sí. Yo antes tenía un papá súper macho y hoy es feminista, ¿no? Ya hice un cambio a lo mejor al lado de mí. Hoy alrededor de mí hay más conciencia. Entonces, acércate y fortalece esos cambios con gente que esté en la misma línea que tú. Quien no lo quiere escuchar, como hace rato decía Giovanna, las que todavía no reconozcan esta parte de yo estoy unida o yo he sido violentada, tengamos paciencia, porque de construir es difícil y construir también, porque hay que entender un poquito más allá, de construir masculinidades, de construir feminismos malentendidos y empezar, creo que a partir de enfocarnos en ser mejores seres humanos. Se oye muy trillada la frase, pero en realidad es volver a conectar. Si tú eres una persona tóxica para mí en mi vida y yo estoy tratando de ser empático y tal, pero no sucede, alejémonos y generemos sociedades que sí nutran esta misma necesidad de cambio y evolución. Dejemos de justificar a aquellos que tienen miedo a no pertenecer a la sociedad, porque eso es lo que pasa con los que no quieren deconstruirse, que tienen miedo a no pertenecer a lo establecido, a lo socialmente aceptado, ¿no? Y eso ya no se necesita, es como súper ochentero, eso ya pasó de moda. Ya pertenecer al común denominador no es correcto. Si tienes una necesidad de avanzar, hazlo sin voltear a ver quién te aprueba o quién no, que hay un espacio para todos en este pedacito de tierra. Hola, buenos días. Hola. Soy Nicte y Hola, mi pregunta Nicte. para ti es,
que ¿cómo lidias con esos comentarios negativos? Porque siempre pasa de que haces un comentario de cierta situación de una mujer y siempre, o sea, la gente ignorante es la que más habla y es lo que más me molesta, y así es México, así es la sociedad, de que ni se meten al link de la noticia ni para informarse ni buscan en otras fuentes, simplemente es compartir, la puta la mataron por ser puta, ¿no? O sea, no simplemente se ponen a buscar. Estaba borracha. Sí, exacto. Entonces, o porque iba vestida, o porque son así. Entonces, yo soy muy... O sea, me enoja ese tipo de situaciones. Entonces digo, ¿cómo sobrellevar ese tipo de comentarios que a la larga como que te van cansando? Trato de ignorarlos, pero sé que igual no es la mejor opción. Entonces, quería ver, ¿tú qué haces? Híjole, es que ahí no sé si te voy a dar un buen consejo, un mal consejo, pero tu pregunta fue muy clara. ¿Tú qué haces? No te estoy diciendo que esté bien o esté mal, sino te voy a contar qué hago yo. Primero he descubierto un placer escondido en hacer como establecer comentarios ponzoñosos. Ay, que es que era una puta. Oye, saludame a tu mamá. No, sí. Perdóname, disculpa, eso no se debe de hacer. A lo que voy es que también se me sale la rabia, ¿no? Sí creo que hay que mostrar nuestra postura. No vamos a poder cambiar la mentalidad de todos, pero sí hay que ser serios cuando lo requiere. Si hay un lugar donde se están pasando packs, ¿no? Sí hacer el comentario de, si ya sabes que esto ya se acaba de legislar y es delito, o decir, no te da asco, ¿no? Burlarte, imagínate, se parece como tu hermana, ¿no? O sea, no me importa que no tenga hermana, pero tener una postura clara, y la verdad es que hay veces que sí no vale la pena. Hay veces que, como le decía la compañera, es más fácil darte la vuelta y que ese gremio, que ese cúmulo de personalidades se vayan quedando. ¿Te acuerdas que pasó esto cuando todos fumábamos y de repente ya nadie fuma y los que fuman están mal vistos porque huelen mal? Hay que olerlos mal. Hay que hacerles saber que no está padre que piensen así, que no es justificable, que no lo vamos a probar. A mí antes me pasaba en la carrera, pues era la única penalista, iba a comidas con 15, 20 amigos y de repente ya eran unos comentarios y llegaba una chica y tal, eran unos comportamientos y antes yo no sabía qué hacer, no sabía si pelearme con mi amigo. Hoy ya no voy, trato de incluirme con gente que sea consciente y hoy ellos también se han alejado y otros han cambiado y otros se han quedado solos. Pero los que cada vez están más solos saben que están siendo señalados y sí huelen mal. Y hay que hacerles saber a todos que huelen mal y que no es aceptable su conducta, no en esta nueva realidad. No tengas miedo, mándalos a volar. Muchísimas gracias a todos. Bien, pues les anticipamos que se iban a ir con una aproximación de quienes salen. Y estoy segura que el próximo mes de noviembre nos van a acompañar en un siguiente foro donde ella ya está más que asegurada y la presencia de algunas otras compañeras. La idea de que estuviera Ana aquí y la idea que pensó Nosotras por Guanajuato, Gaby, una maravillosa anfitriona, Renata, que seguramente de algún lado nos está viendo, y algunas otras compañeras, fue que en esta coyuntura, en este debate nacional, de ninguna manera Guanajuato ni puede, ni debe, ni lo ha hecho quedarse fuera del debate. El nombre de la conferencia está previsto como una exigencia de problematizar el ni una más. Sabemos que en Guanajuato hubo reacciones muy interesantes. En este Guanajuato conservador están, y siempre las ha habido, pero tal vez hoy son más visibles esas conciencias críticas. En León hubo reacciones muy interesantes para unirse a un llamado nacional que pocas y a lo mejor pocos entendieron. Algunos otros siguen pensándose si la idea era romper vidrios. Algunas otras seguimos pensando que el tema era ser visible, que en México, sin ser un estado de guerra, están matando a más mujeres que si estuviéramos en un estado de guerra. En Guanajuato algunas compañeras lo estuvieron haciendo y en algunos otros municipios. Veo con gusto y con
de verdad con mucho orgullo a las compañeras que nos estamos empezando a reconocer. Por eso nosotras por Guanajuato pensó en invitar a otra compañera, no solamente vernos entre nosotras, vamos abriendo espacios para que vengan otras compañeras y nos revitalicen ese ánimo, porque el miedo es una condición que nos va a acompañar y, ¿saben? No es tan malo, nos alerta. El miedo nos alerta, porque también, déjenme decirles, en un principio de congruencia, una feminista inicia por el autocuidado. No puede haber otra forma. Y también tenemos que aprender en estos procesos de litigio estratégico, y por eso me parecía y nos parecía a Gaby, a Renata, a su servidora, que Ana Katiria podía ser una interlocutora maravillosa, porque debemos de reconocer algo, compañeras, hay diversos caminos, y nunca el camino ha sido fácil. No es de ahora, no es de ahora, siempre ha sido difícil. Pero creo que los movimientos feministas son lo más parecido a las corrientes de agua. Siempre encontramos caminos. Tapen una fuga de agua y va a salir. Y lo mejor es que cuando sale en forma de humedad, tumba paredes. ¿Qué significa esto? Hay diversos caminos. No podemos atorarnos con el discurso de una autoridad que no quiere. Pues nunca han querido. La verdad es que nunca han querido, ni siquiera es que sean los de ahora. Los de ahora solamente se subieron en un sistema heteropatriarcal y reproducen prácticas. No es de ahora y no es personal, no es contra nosotras. Preguntémosles a las feministas que nos han antecedido. De ahí que sea tan importante siempre recordar que nosotras vamos pasando y ya vienen otras, y atrás de ellas ya vienen otras. Y estos foros nos permiten